CECIPA, evolución, crecimiento continuo y respeto al medio ambiente presente. Industry and Energy Magazine te informa lo más relevante del sector industrial, desde la voz de los expertos y líderes de opinión a través de Panorama Industrial con Marta Reyes. Comenzamos. Hoy dos temas fundamentales: ley antilavado y soluciones tecnológicas para tu empresa. Bienvenidos a Panorama Industrial, comenzamos. Hoy ponemos el ojo en las reformas a la llamada ley antilavado. Hay que reconocer que con la aprobación de modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, nuestro país ha dado paso clave en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La intención es alinear al país con estándares internacionales del Grupo Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI. Se refuerza el marco institucional y operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera, respondiendo justamente con esto a presiones de los Estados Unidos. Y es cierto, los objetivos son claros, pero cumplir la nueva ley representa riesgos para miles de empresas mexicanas. Incluso el sector privado ha expresado una gran preocupación por lo que su implementación podría significar en cuanto a costos, en cuanto a discrecionalidad y operatividad. Y es que esta ley incluye cambios profundos que impactarán directamente al sector empresarial. Primero, se amplió el catálogo de actividades y actores vulnerables, que ahora incluye desarrollos inmobiliarios, comercialización de las criptomonedas, por ejemplo, fideicomisos, incluye a actores como los notarios, los corredores y los despachos. Todos están obligados ya no solamente a identificar a través de un catálogo a quienes se ha llamado personas políticamente vulnerables. Ahora será obligatorio, además de identificarlas, monitorear y reportar sus operaciones, las de sus familiares y sus allegados. Bueno, también se obliga a que se utilicen sistemas automatizados de monitoreo de riesgo en tiempo real. Sobre todo esto, la Coparmex y otros organismos empresariales han advertido que estas nuevas disposiciones representan una carga operativa considerable, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, pues que no tienen los recursos para poder solventar, recursos obviamente tecnológicos no humanos, para poder solventar y cumplir con los nuevos requisitos. Y bueno, además del costo, está preocupando el alcance vago de algunos conceptos. Por ejemplo, me refería yo hace ratito a persona políticamente expuesta. Es un término que puede prestarse a la interpretación y por ello a la discrecionalidad. Otro riesgo que incluso fue advertido por algunos legisladores es que esta vigilancia se convierta en una herramienta de presión política o bien en un obstáculo para la libre operación de organizaciones civiles y empresariales. Desde el gobierno, el mensaje ha sido contundente. Dice, fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera es vital para cerrar los espacios al crimen organizado y con ello, además, cumplir con compromisos internacionales. Pero es innegable que México necesita mecanismos más robustos contra el lavado de dinero, pero también debemos reconocer que una ley más estricta no necesariamente es una ley más justa o más eficiente, sobre todo si no está acompañada de claridad, de capacitación y de apoyo técnico para quienes deben cumplirla. Hay que decirlo, si esta reforma no se implementa con sensibilidad y equilibrio, el costo no lo van a pagar los grandes lavadores de dinero, lo van a pagar las pequeñas empresas formales. Oigan, y permítanme hacer un paréntesis para hacerle una invitación a que se suscriban al newsletter de Industria. Ahí reciben diariamente la información que trabajamos para que ustedes se mantengan actualizados sobre lo más importante de este sector fundamental para el desarrollo económico de México. ¿Cómo se pueden suscribir? Simplemente entran a LinkedIn y buscan Energy Newsletter. A la derecha está el botoncito de suscripción y así ya forman parte de esta gran comunidad que recibe la información, le digo, cada día. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de soluciones tecnológicas para facilitar la operación de las empresas. Todo esto con Alejandro Preinfalk, que es presidente y CEO de México, Centroamérica y el Caribe de Siemens. Pues ya estamos de este lado, como les habíamos anunciado, y recibimos
Tenemos el gusto de recibir a Alejandro Prenfalk, presidente y CEO de México, Centroamérica y el Caribe, y es VP de Digital Industries en Siemens. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, pues platicar contigo de innovaciones, de inteligencia artificial, todo esto dentro de lo que ha echado a andar ya desde hace bastante tiempo Siemens y que les ha funcionado. Platícame de esas innovaciones. Mira, estamos viviendo una época fascinante y ahora hablamos, claro, inteligencia artificial, tema de moda. Para nosotros es un tema que venimos desarrollando desde hace muchos años, mucho antes de que saliera ChatGPT, todas las herramientas, todos los chatbots, pero aplicado a aplicaciones de negocio, o sea, aplicaciones de industria, de movilidad, de infraestructura inteligente desde hace muchos años. Por ejemplo, tenemos inteligencia artificial para diseñar productos, o sea, puedes diseñar, le metes los parámetros y puedes diseñar un producto desde un cohete espacial hasta una botella de plástico, o sea, todo puedes diseñar dependiendo de los parámetros que tú le digas y te genera las combinaciones. Es más, podemos, y lo hicimos, participamos con las empresas farmacéuticas con nuestra inteligencia artificial industrial para desarrollar la vacuna del COVID. O sea, imagínate, o sea, cosas que antes de COVID, una vacuna tardamos 10 años en desarrollarla. Si eso hubiera sido así, hoy no tendríamos vacuna del COVID. ¿Quién sabe si estaríamos sentados aquí? Bueno, imagínate. ¿No? Imagínate. Entonces, si la inteligencia artificial salva vidas, nos hace más eficientes, nos mejora la calidad de vida, nos hace edificios inteligentes, por ejemplo, ahorrando energía, manteniendo ambientes agradables, movilidad inteligente, en fin. O sea, por supuesto que está impactando todos los aspectos de la vida a nivel personal, como lo conocemos, pero también a nivel industrial y desde hace mucho tiempo, y en eso estamos. Oye, que a veces hablamos de inteligencia artificial y para muchos es así, como no lo entiendo, ¿qué es? No nos damos cuenta que forma parte de nuestra vida desde hace ya varios años y que, bueno, evidentemente se está intensificando. Digo yo, Alejandro, que vivimos en una nueva revolución industrial que va de la manufactura a la mente. Sí. Manufactura, ¿no? O sea, ya es más hacia la mente. Oye, importante hablar de este tema de la inteligencia artificial aplicable a la industria, que ya me decías un poco, pero ¿por qué es tan importante insertarse en esto? ¿Qué pasaría con una empresa que no se inserte en ello y que no busque esas herramientas? Pues se quedará atrás. O sea, hoy ya no es opción preguntarse si subirse o no a la ola de la transformación digital, sino más bien cuándo. Y la respuesta es hoy o ayer. O sea, porque estamos compitiendo con empresas que ya lo tienen y no necesariamente en México, del otro lado del mundo. Y entonces no nos podemos quedar atrás. O sea, la industria que tuvimos en México en los últimos 20 años no es la misma industria que nos va a hacer exitosos en los próximos 20. Entonces tenemos que usar estas herramientas. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues es un algoritmo. Es un algoritmo que nos hace ser más eficientes. O sea, es una herramienta que debemos de saber usar. No es un ente que nos va a sustituir de la noche a la mañana, pero una persona que sepa usar esa herramienta sí nos puede sustituir. O una empresa que la sepa usar mejor que nosotros, claro que nos puede sustituir. Oye, hablar de inteligencia artificial y sostenibilidad. ¿Cómo se ayuda? ¿Se contrapone? ¿Cómo lo has vivido en Siemens? Bueno, es innegable que estamos viviendo cambio climático, ¿no? Temperaturas, huracanes, desastres naturales, desgracias. Entonces, tenemos que mitigar emisiones de CO2, tenemos que ser más amigables con el medio ambiente, nos lo estamos acabando, no tenemos un planeta B. Entonces, ¿cómo lo logramos? Y lo logramos a través de la tecnología. Tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial y muchas otras que nos permiten producir más con menos. O sea, con menos recursos naturales, con menos daño al medio ambiente, con menos emisiones de CO2, ahorrando energía. Por ejemplo, nuestras soluciones para diseño de plantas industriales permiten ahorrar tan solo en el layout y en la operación hasta un 20% del consumo de energía. 20%. Tenemos soluciones, tenemos acuerdos inclusive ya en México con gobiernos como por ejemplo el estado de Querétaro, en Coahuila recientemente firmamos un acuerdo para usar nuestra plataforma de Siemens, se llama SeaGreen, para monitorear las emisiones de CO2 de toda la industria en el estado con la intención de reducirla y ir entre todos pues mitigando el impacto al medio ambiente. Se mide, se detecta en dónde se puede reducir y ahí Y se generan incentivos para desarrollar proyectos verdes en el estado que compensen por un lado
las emisiones en primera instancia y luego desarrollar proyectos con la industria para mitigar y hacer la producción mucho más amigable, no solo más eficiente con herramientas como inteligencia artificial, sino mucho más amigable con el medio ambiente y al final eso es lo que el consumidor hoy quiere. Claro. Oye, hablar de inteligencia artificial industrial entonces, me parece que es un término que están utilizándose como más exacto hacia la industria. ¿Cómo influye? Digo, estamos platicando un poco, pero ¿cómo influye en aplicarla en el ecosistema de los químicos? Sí, o sea, Mira. inteligencia artificial industrial. Y esa palabra industrial es importante porque hoy como la conocemos, digamos, si usamos un chat tipo ChatGPT, por ejemplo, o sea, si le preguntamos algo hoy y se equivoca y la respuesta está alucinando algo, a nivel personal pues no pasa nada, nos damos cuenta y pues preguntamos diferente o nos vamos a otra aplicación a buscar. Pero en una industria, si se equivoca la inteligencia artificial, se puede morir una persona, se puede parar el proceso, se daña la carrocería del coche si se está pintando de un color y era de otro. O sea, tiene que ser mucho más confiable, mucho más confiable. Imagínate un coche autónomo que va manejándose a través de un peatón y tomó una mala decisión y lo atropelló, no lo reconoció. Entonces, son decisiones mucho más relevantes. O sea, la confiabilidad tiene que ser más alta y en eso es lo que estamos nosotros. Tenemos una plataforma que desarrollamos que se llama Siemens Accelerator, que es justamente una plataforma digital para ayudar a los clientes a acelerar esta transformación digital y que los proyectos sean exitosos. O sea, poder desarrollar, implementar tecnología para ayudar a los retos de negocio de las empresas y poder tener esa confiabilidad bien aplicada, o sea, que el proyecto sea un éxito. Muy bien. ¿Cómo dijiste que se llama? Siemens Accelerator. Oye, hablar de los sesgos que pudieran darse en este tema de la inteligencia artificial industrial. Mira, es un hecho que la inteligencia artificial en sí aprende del pasado. O sea, y si hablamos de decisiones humanas, pues claro que tiene sesgos y todos los prejuicios que nosotros, como nosotros decidimos, pues así es como estaría decidiendo la inteligencia artificial hoy. Ahora, en la industria aprende de datos de operación y de máquinas. Digamos que no tienen las máquinas los sesgos de las personas, pero sí los errores del proceso del pasado. Entonces tenemos primero un proceso para filtrar y elegir los datos correctos para que la inteligencia artificial aprenda con los datos que queremos. Y luego, con ciberseguridad, logramos proteger esa información para que no sea hackeada, porque ese es el otro problema. Cada vez dependemos más de los datos y tenemos que protegerlos. Y luego, la aplicación tiene en sí controles que orientan el resultado de la inteligencia artificial al resultado que queremos obtener. Por ejemplo, hoy tenemos una aplicación que se llama Copiloto Industrial de Siemens, que imagínate, es como tener la posibilidad de con un prompt, con un texto, tú le ingresas lo que quieres que haga tu planta. Dices, yo quiero que me pinte 10 carros rojos, después 10 carros blancos y que me los produzca en 1 hora. Y lo escribes. Y nuestro copiloto lo que hace es que traduce eso al lenguaje de la máquina para que la máquina entienda lo que tiene que hacer y lo ejecuta. Entonces ya no tienes que ser programador especializado para hacer eso. O sea, lo puedes hacer como una persona que no tiene ese estudio, pero sí sabe lo que quiere. Y con esa inteligencia ya la máquina lo entiende. Y luego, este mismo copiloto te permite hablar con la máquina. O sea, cosas como que nos imaginamos del futuro, pues ya lo podemos hacer hoy. O sea, puedes preguntarle a una máquina que está pintando un coche o que está soldando la puerta, decirle cómo estuvo tu producción hoy o cómo te sientes. Y entonces la máquina te va a decir, bueno, hoy soldé 10 puertas, en la última hora tuve un error y además el segundo motor tiene vibraciones arriba del parámetro normal de mi máquina. Si no me lo cambias, en 2 semanas probablemente pare. Como un autoescaneo de su estado. Sí, wow. Y entonces te permite hacer mantenimiento predictivo, o sea, hacer cosas para que la línea no falle, o sea, prevenir errores. O sea, imagínate. Y esas son cosas que ya podemos hacer hoy con el copiloto industrial. Entonces, sí estamos hablando de otro nivel en confiabilidad y en aplicaciones y en eficiencia, ¿no? Oye, ¿y para, digamos, todo tipo de procesos industriales? Sí, o sea, desde el diseño del producto, simulación de la fabricación,
y la fabricación en sí, la manufactura y luego el producto en sí. O sea, por ejemplo, un auto autónomo, un vehículo eléctrico, desde el diseño podemos hacer las pruebas, los productos pilotos, los prototipos en el mundo virtual primero, o sea, ahorrándole al cliente dinero, tiempo, o sea, las pruebas destructivas, ya no tienen que construir un prototipo, lo podemos hacer digital. O sea, imagínate lo que se están ahorrando hoy ya los clientes al hacerlo así. Y cuando está afinado, pues entonces ya se produce en el mundo real, pero con tecnología de inteligencia artificial. Entonces, y con todas esas correcciones previas que evidentemente ahorran tiempo, dinero y esfuerzo. Exactamente. Oiga, y nada más rompiendo el mito o el miedo de mucha gente de insertar inteligencia artificial y sustituir mano de obra. Aquí el asunto es que tenemos que evolucionar como mentes, como seres humanos, como trabajadores. Sí, es un reto que tenemos. Así es. Yo, como decía antes, o sea, no pienso que la inteligencia artificial como tecnología nos vaya a sustituir, pero sí una persona que la sepa usar, sí nos puede sustituir a una empresa. Lo mismo pasó hace unos años, o sea, cuando empezó Internet, los buscadores de Internet, decía, bueno, y ahora nos vamos a quedar sin trabajo. Y sí hubo algunos roles que cambiaron. Cambiaron, esa es la... Pero en total tuvimos más empleos que antes. Después vino la robótica hace como 15 años y entonces decían, bueno, despidos masivos en plantas y todo. Y sí hubo cambio de roles. Pero en total en la manufactura aumentó el empleo. Y ahora con inteligencia artificial va a ser lo mismo. O sea, sí va a haber cambio de paradigma y cambio de carreras universitarias, cambio de roles. Sí. Pero en total tenemos la oportunidad de ser más efectivos como humanidad. Pero tenemos que estar abiertos a aprender. Y eso sí es nuestro reto. O sea, tenemos que aprender de por vida. Va a sustituir a quien se niegue a evolucionar. Creo que con eso cerramos, Alejandro. Exactamente. ¿No? Sí, tenemos que tener una mentalidad de crecimiento. Ese es uno de los pilares para mí. Oye, pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Qué tema tan interesante. Ojalá no sea la última vez que nos visitas y podamos seguir de cerca esas utilidades que ofrece Siemens. Pues encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Oigan, gracias también a ustedes. Recuerden que esta entrevista, como todos los contenidos, se quedan en todas las redes sociales. Y bueno, visítenos en redes y pues, por supuesto, el próximo miércoles, el lunes, en Panorama Energético. Gracias, hasta luego. CECIPA presentó Panorama Industrial con Marta Reyes.